Hay fuerzas invisibles que trabajan en silencio, pero con un poder devastador que erosiona la vida espiritual de millones. Ellen G. White advirtió que no siempre son las grandes catástrofes las que ponen en riesgo la salvación, sino hábitos ocultos, pequeños deslices y vicios disfrazados de inofensivos que poco a poco arrastran al ser humano hacia la ruina eterna. Lo más inquietante es que este peligro no se percibe a simple vista, y mientras muchos creen estar seguros, ya están cayendo en la trampa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sientes que tu vida espiritual pierde fuerza? ¿O por qué parece que la fe no avanza y la esperanza se debilita sin razón aparente? La respuesta, según las revelaciones proféticas, no está en las circunstancias externas, sino en un enemigo silencioso que se instala en lo más íntimo del corazón. Ellen G. White lo señaló con claridad. Hay un vicio oculto que mina la relación con Dios y que está atrapando a multitudes sin que lo perciban. Este vicio no se presenta con rostros aterradores ni con señales evidentes de maldad. Al contrario, se camufla en lo cotidiano, en lo aceptado socialmente, en aquello que muchos consideran normal o incluso inofensivo. Sin embargo, su poder es corrosivo, apaga la sensibilidad espiritual, alimenta la indiferencia y abre la puerta a una vida sin dirección. Lo más alarmante es que quienes caen en él rara vez lo reconocen a tiempo. Ellen G. White describió este proceso como un descenso gradual hacia la oscuridad. No se trata de una caída brusca, sino de una cadena de pasos pequeños, cada vez más alejados de la luz divina. Así, la persona no nota el abismo hasta que ya está demasiado cerca de perderlo todo. Esa es la astucia de este vicio. Actúa lentamente, pero con la certeza de atrapar a quienes no vigilan sus pensamientos, sus deseos y sus costumbres. Por eso, este mensaje es urgente. No estamos hablando de una teoría lejana ni de una amenaza vaga, sino de una advertencia profética que se cumple hoy. Las multitudes están siendo arrastradas silenciosamente al abismo, y solo quienes abran los ojos y reconozcan el peligro podrán resistir. La revelación de Ellen G. White no busca infundir miedo, sino despertar corazones dormidos y mostrar el camino de escape antes de que sea demasiado tarde. Ellen G. White explicó que la mayor batalla del ser humano no se libra en parlamentos ni en campos de guerra, sino en lo secreto del corazón. Allí, en lo más profundo, se gestan las decisiones que determinan la vida eterna. El vicio silencioso del que advirtió no es algo espectacular ni evidente, sino un hábito disfrazado de normalidad que debilita lentamente la fuerza espiritual hasta dejar el alma indefensa frente a la tentación. Este vicio opera como una enfermedad que no causa dolor al inicio, pero que va consumiendo al cuerpo poco a poco. Así, la persona continúa con sus rutinas, convencida de que todo está bajo control, mientras en realidad la fe se debilita y la conexión con lo divino se apaga. La advertencia de Ellen G. White fue clara. La mayor astucia del enemigo es convencer a las multitudes de que no hay peligro, cuando en realidad están siendo atrapadas. Lo más alarmante es que este mal no discrimina. Alcanzó a jóvenes, adultos y ancianos, atrapando tanto a quienes se declaran creyentes como a quienes viven indiferentes a la fe. Su avance es universal porque se presenta como algo aceptado culturalmente, un comportamiento que se repite sin cuestionamientos. Pero bajo esa apariencia inofensiva se esconde la más peligrosa de las cadenas, la que ata la mente y el corazón sin que la víctima se dé cuenta. Ellen G. White lo describió como una trampa mortal del tiempo del fin. Mientras muchos miran hacia afuera buscando amenazas externas, el verdadero peligro ya habita en su interior. Este vicio silencioso
tiene la capacidad de enfriar el amor espiritual, endurecer la conciencia y nublar la capacidad de discernir lo correcto de lo falso. Por eso la autora insistía en que sólo quienes vigilen cada pensamiento y cada hábito podrán mantenerse firmes. La pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Cómo reconocer algo que actúa tan ocultamente? La respuesta comienza con la luz de la revelación divina, que desenmascara lo que parecía normal. Ellen G. White afirmó que la palabra y la oración son las armas para exponer esta trampa invisible. Solo a través de esa vigilancia constante se puede detectar el veneno disfrazado de costumbre y recuperar la fuerza espiritual antes de ser arrastrado al abismo. Ellen G. White señaló que el verdadero peligro de este vicio no es solamente su práctica, sino la ceguera espiritual que produce. Cuando el corazón se acostumbra al pecado disfrazado, la conciencia se adormece y la persona deja de percibir la voz de Dios. Así, lo que antes causaba incomodidad pasa a ser tolerado, luego aceptado y finalmente defendido como si fuese parte natural de la vida. Ese proceso es la antesala de una caída que parece inevitable. Este enemigo oculto actúa en silencio porque se nutre de la repetición. Cada vez que se permite sin resistencia, se fortalece y se adentra más en el carácter. Ellen G. White advirtió que la mente humana es moldeada por lo que contempla y practica en lo secreto. Por eso, quienes permiten que este vicio eche raíces terminan reflejando sus frutos en todas las áreas de su vida, incluso cuando creen que lo han mantenido bajo control. El impacto no se limita al ámbito personal. Familias enteras sufren las consecuencias de este mal, porque debilita los lazos de confianza, rompe la unidad espiritual y abre la puerta a conflictos. Lo que parecía un simple hábito privado se convierte en una fuerza destructiva que contamina a los que están alrededor. Ellen G. White lo describió como una mancha que, al no ser enfrentada, se expande sin límites, arrastrando multitudes hacia la indiferencia y la ruina moral. Más aún, este vicio silencioso prepara el terreno para males mayores. Ellen G. White afirmó que el alma debilitada por los hábitos ocultos será incapaz de resistir las pruebas del tiempo final. Cuando llegue la persecución, la presión social o la imposición de leyes injustas, los que no han vencido en lo secreto caerán fácilmente en lo visible. La batalla que no se libra en el corazón hoy será una derrota segura en los días de crisis. Frente a esta realidad, la autora llamaba a una vigilancia constante. No basta con evitar grandes pecados externos si el enemigo sigue teniendo dominio en lo oculto. La verdadera victoria comienza con la rendición diaria a Dios, el examen del propio corazón y la decisión firme de cortar todo aquello que, aunque parezca pequeño, se interpone entre el alma y el Creador. Solo así se rompe la cadena que ya está arrastrando a tantos hacia el abismo. Ellen G. White advirtió que este vicio silencioso tiene el poder de disfrazarse con apariencias de normalidad. No se presenta como un enemigo abierto, sino como un hábito común que se justifica con frases como «todos lo hacen» o «no es tan grave». No es. Ese disfraz lo convierte en un arma aún más peligrosa, porque las multitudes lo aceptan sin resistencia, sin percibir que su práctica va minando poco a poco la sensibilidad espiritual. El engaño es tan sutil que muchos llegan a confundir este vicio con una simple costumbre cultural o un entretenimiento inocente. Sin embargo, Ellen G. White remarcó que lo que debilita la mente y aparta el corazón de Dios nunca es inofensivo. Cada instante invertido en alimentar este hábito es un paso más hacia el abismo, y lo más grave es que mientras se desciende, la persona se convence de que sigue firme en la fe. La autora describió esta dinámica como un proceso de autoengaño. El ser humano, al no querer enfrentar la verdad,
se convence de que puede mantener ambos mundos, la vida espiritual y la práctica del vicio oculto. Pero esa ilusión se rompe en el momento de la prueba, cuando la fe débil se derrumba porque nunca fue fortalecida en la obediencia diaria. Así, lo que parecía un pequeño desvío termina revelándose como una puerta abierta a la ruina total. Este vicio no solo engaña, también seduce. Ellen G. White explicó que el corazón humano, cuando no está completamente rendido a Dios, busca alivio en prácticas que prometen placer inmediato, pero que después traen vacío y remordimiento. Esa seducción hace que multitudes caigan una y otra vez, incapaces de romper el ciclo. Y cada recaída fortalece las cadenas, hundiendo más al alma en la oscuridad. Frente a esta trampa, la autora insistía en la necesidad de una vigilancia activa. No se trata solo de rechazar el vicio, sino de llenar el corazón con lo que edifica y fortalece. La oración constante, la lectura de la palabra y la disciplina espiritual son las únicas armas que desenmascaran al enemigo y rompen su seducción. Sin esa vigilancia, las multitudes seguirán cayendo, arrastradas hacia el abismo por un vicio que se esconde detrás de lo cotidiano. Ellen G. White declaró que el resultado inevitable de este vicio silencioso es la separación progresiva de Dios. Al principio, parece algo pequeño, un detalle sin importancia, pero cada repetición va construyendo un muro invisible entre el alma y el Creador. Ese muro no se levanta de un día para otro, se edifica con hábitos, con pensamientos y con decisiones que, al acumularse, terminan apagando la voz del Espíritu en el corazón. Las consecuencias no tardan en manifestarse. La vida espiritual pierde vigor, la oración se convierte en rutina vacía y la fe se vuelve frágil frente a cualquier prueba. Ellen G. White advirtió que quienes permiten que este vicio gobierne en lo secreto terminan desarmados en lo visible. Cuando lleguen tiempos de crisis y persecución, no tendrán la fortaleza para mantenerse firmes, porque su carácter ya habrá sido debilitado por las concesiones diarias. Este proceso es especialmente grave porque no afecta solo al individuo. Familias enteras sufren el impacto cuando uno de sus miembros se entrega a este hábito oculto. La confianza se rompe, el amor se enfría y la paz desaparece. Ellen G. White describió cómo la influencia de un solo corazón contaminado puede extenderse como una sombra que arrastra a los demás, debilitando a comunidades enteras y preparando el terreno para la apostasía colectiva. Además, este vicio silencioso se convierte en un obstáculo directo para discernir la verdad en el tiempo final. Quien ha acostumbrado su mente a la complacencia no tendrá claridad para distinguir lo verdadero de lo falso cuando la confusión espiritual inunde al mundo. Ellen G. White insistía en que la mayor preparación para enfrentar las pruebas del fin no está en la fuerza física ni en los recursos materiales, sino en la pureza del corazón libre de cadenas ocultas. Por eso, el llamado es urgente. No se trata de un consejo opcional, sino de una advertencia profética. Cada día que este vicio permanece sin ser enfrentado, el alma se acerca un paso más al abismo. Ellen G. White clamaba a sus lectores a no esperar señales extraordinarias para reaccionar, porque el peligro ya está presente. El tiempo de decidir es ahora. Romper con lo oculto y buscar en Dios la fortaleza para ser libres antes de que sea demasiado tarde. Ellen G. White enseñó que la victoria sobre este vicio oculto no es posible con fuerza humana solamente. El ser humano puede intentar resistir, pero sin la intervención divina, sus esfuerzos terminan siendo débiles frente a la seducción constante. La clave está en reconocer la incapacidad propia y buscar en Dios el poder que transforma la mente y el corazón. Solo así las cadenas invisibles pueden ser rotas de manera definitiva.
La autora subrayaba la importancia de cultivar una vida disciplinada, la oración sincera, la meditación en la palabra y la vigilancia constante son el escudo contra la influencia de este mal. No se trata de actos mecánicos, sino de una experiencia viva que fortalece el carácter y devuelve claridad espiritual. Cada momento invertido en la comunión con Dios es un paso firme lejos del abismo y una defensa contra el engaño silencioso. También advirtió que la batalla contra este vicio exige decisión radical. No se puede mantenerlo como un pequeño refugio secreto mientras se pretende servir a Dios. La tibieza espiritual es terreno fértil para el enemigo. Por eso, Ellen G. White llamaba a cortar de raíz cualquier práctica que debilite la conciencia, aunque parezca pequeña. El precio de sostenerla es demasiado alto, la pérdida de la salvación. El contraste entre quienes vencen y quienes se aferran al vicio será evidente en el tiempo del fin. Los que hayan buscado pureza de corazón estarán preparados para enfrentar la crisis, mientras que los demás serán arrastrados por la corriente del mundo. Ellen G. White aseguró que la diferencia no se verá en discursos grandilocuentes, sino en la fidelidad diaria en lo secreto, en la victoria sobre los hábitos ocultos que definen el destino eterno. Así, la advertencia se convierte en esperanza. Aunque el vicio silencioso ya esté robando la salvación de multitudes, todavía hay oportunidad de escapar. Dios ofrece poder, fortaleza y victoria a quienes decidan entregar cada rincón oculto de su vida. La revelación de Ellen G. White no es solo un diagnóstico del peligro, sino una invitación a la libertad y a una vida íntegra que resplandece incluso en medio de la oscuridad del tiempo final. El mensaje de Ellen G. White resuena con fuerza en este tiempo. El mayor peligro no está en lo que el mundo exhibe abiertamente, sino en lo que se oculta en el corazón. Ese vicio silencioso, tolerado y justificado está robando la salvación de multitudes que no perciben el alcance de su esclavitud. Hoy, más que nunca, se cumple la advertencia profética de que los pequeños desvíos preparan el camino hacia grandes ruinas. La verdad es clara, nadie está exento. Jóvenes, adultos y ancianos enfrentan la misma batalla interior. Lo que marca la diferencia no es la ausencia de tentaciones, sino la decisión de enfrentarlas con la ayuda divina. Ellen G. White insistió en que no hay cadenas tan fuertes que Dios no pueda romper, pero también enseñó que esa victoria requiere entrega total y vigilancia diaria. El tiempo del fin no se acerca, ya está sobre nosotros, y en medio de esta crisis espiritual, la voz profética llama a despertar. Permanecer indiferente es quedar atrapado en las mismas redes que están arrastrando a millones. Pero responder con fe es abrir la puerta a una vida transformada, libre y firme, capaz de resistir hasta en las pruebas más duras. Este es un llamado a examinar el corazón con sinceridad. No se trata de mirar a los demás ni de juzgar a quienes caen, sino de reconocer la necesidad personal de liberación. Dios ofrece un camino de victoria y lo pone al alcance de todo aquel que decida renunciar al vicio oculto y abrazar una vida íntegra. El abismo no tiene por qué ser el destino final. Si esta advertencia tocó tu vida, no la ignores. Comparte este mensaje, comenta tu reflexión y suscríbete para seguir descubriendo las revelaciones que despiertan y transforman. Cada acción que hagas hoy puede ser el inicio de tu victoria mañana. Recuerda, el vicio silencioso busca tu alma, pero el poder de Dios es más fuerte. Elige la libertad antes de que sea demasiado tarde.